Bueno, sean bienvenidos todos a la siguiente entrevista, una entrevista la cual no me la creo que la está haciendo, una entrevista que estoy seguro que disfrutaré mucho, porque cuando uno crece va adquiriendo ciertos ídolos en el rubro que uno se quiere dedicar. Me imagino que muchos niños han de decir quiero ser como Leo Messi, o quiero imitar lo que hace Leo Messi o Cristiano, o etcétera jugador. Y en mi caso, por ser de El Salvador, yo escuchando y siendo influenciado por las cadenas internacionales que están con sede en México, y que en México sale la señal para todo Centroamérica y el Caribe. Y crecí escuchándolo, crecí viendo la forma en la cual no se enganchaba con ningún compañero, que no agarraba polémica, a pesar que le tocaron compañeros duros, compañeros que agarraban polémica, compañeros que se encendían, pero él siempre mantenía la categoría, fue futbolista, un gran jugador, un contención, un volante, podríamos decir, asimilarlo tal vez la posición de otro mexicano, el Gallo Vázquez, pero con mucho gol, porque me ha tocado ver un par de videos de él, con mucho gol en Libertadores, por cierto, en Copa Libertadores, un gran analista, de verdad que un gran analista, un gran futbolista, pero la calidad como persona que la he podido conocer en un poco tiempo, se ve que está por encima de los rubros futbolísticos, de los rubros de la televisión. Un tipazo de verdad, y es un honor, un placer saludar a José Antonio Noriega, mejor conocido como Tato Noriega. Tato, ¿cómo estás? Francisco, Fran, un gusto enorme saludarte. Ya estaba muy bien y después de tu introducción estoy mejor. Me hace sentir muy bien, hombre. Nadie más que mi madre recientemente se ha expresado tan amablemente como tú de mi persona y de mi profesión. Te lo agradezco mucho. Es un honor estar contigo. Te lo dije fuera de cámaras y te lo repito, para tu corta edad, tienes una claridad de ideas y de la manera de expresarlas llamativa. Así es que felicidades por ello, por tu madurez y a tus órdenes. Un gusto estar aquí. La verdad que es un honor recibir esas palabras de tu parte, por todo lo que significas, por todo lo que has logrado a tu edad. Y bueno, vamos a comenzar la entrevista, vamos a comenzarla no entrando de lleno en lo futbolístico, porque según los tiempos, eso vino antes de lo futbolístico. En el 84, investigándote, metiéndome a ver dónde encontraba información de José Antonio Noriega, encontré que en el 84 hay algo de una obra de teatro, y que participaste en una obra de teatro con lo que fue un fenómeno después de la música de México, y que conocido, y mi mamá me dice, hijo, yo cantaba con la música de ellos y bailaba. Participaste en la obra de Vaselina de Timbiriche, ¿verdad? Es correcto. Te felicito por el research. Sí, como dicen por acá, yo vivo en Estados Unidos, para la gente que no lo sepa. Y sí, estás muy bien enterado. Fue una etapa de mi infancia muy feliz. Toda mi infancia, debo decir que fue muy afortunada, en el sentido de que fui feliz. No es que tuviera abundancia. Tú eras de DF, tú naciste en DF, ¿verdad? Y viviste en DF. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, que antes conocido como el Distrito Federal, sí. Y ahí tuve la oportunidad, con amigos de la escuela, respondiendo ya a tu pregunta, de ir a audicionar, digamos, para esta obra de teatro, Vaselina, que evidentemente se toma de la película Grease, con John Travolta y Olivia Newton-John. Y Julissa, una productora, actriz y cantante de aquella época, decide llevarla al escenario del teatro con niños. ¿Por qué? Porque Julissa es la madre de Benny. Benny es uno de los integrantes de Timbiriche, que ya era un grupo... Originales. No te escuché, perdón. De los 6 originales. Sí, claro, Benny es uno de los originales, sí. Diría yo que el más talentoso de ellos, tal vez, sigue dedicándose a la música todavía.
Y Benny era mi compañero en la escuela. Éramos de la pandilla, del grupo de amigos, y todos ellos tenían conocimientos y gustos musicales. Yo nada más los seguía, debo decirte. Yo no tenía conocimientos musicales, pero nos gustaba el fútbol a muchos de ellos y a mí, y entonces también eso lo compartíamos. Total que, para resumir un poco, cuando vienen las audiciones, para quien no conozca el concepto, que es ir a hacer la prueba para elegir a los participantes de la obra, la intención de Julissa como productora era que la obra tuviera música en vivo. Mis amigos de la infancia, estos mismos que te digo que iban en la escuela conmigo y que eran de la pandilla de amigos, del grupo de amigos con Benny, eran músicos, tenían un grupo y ellos son invitados a audicionar y yo los acompaño simplemente. Y estando ya en la audición, pues me piden por qué no me audicionas, no como músico, pero sí como cantante, actor, bailarín, todo lo que se necesita. Y bueno, yo tenía 13 años en aquel entonces aproximadamente, cuando esto empezaba a suceder, y lo hice por diversión, con la sorpresa que semanas después recibo una llamada, ni me acuerdo si llamada o alguna carta, qué sé yo, no había, por supuesto, redes sociales ni internet, ¿sí? Nada de esto, diciendo que había sido aceptado y bueno, pues entonces era una gran experiencia porque iba a ser algo nuevo, con amigos, porque mis amigos fueron aceptados, no para tocar, porque al final no hubo música en vivo, pero para actuar y cantar en la obra también. Y la pasé muy bien. Fue una época muy bonita. Gané dinero por primera vez en mi vida, haciendo algo que no era mi vocación, que me hizo conocer a gente talentosísima, gente brillante, con quienes sigo en contacto hoy en día. Así es que muy, muy bonita experiencia. Me imagino, según investigado también épocas de Timbiriche, la banda comenzó en el 82 y para el 84 ya era algo fuerte y que me imagino que te han hecho parte de un proyecto en el cual tenía un auge en México, quizás las épocas más recientes de las que yo viví, pero tampoco no las vi por mi edad, por ejemplo, Rebelde, la banda esa de Televisa, RBD que cantaban, entonces similar era en aquella época Timbiriche, eran mucho más jóvenes y era algo impresionante que se han reencontrado y han llenado estadios de nuevo. Entonces, es correcto. Fue una parte en la cual solo fue momentáneo, pero fuiste parte de algo que quedó para la historia y que para México es como de esos ciertos orgullos que tienen, así como Valenzuela, Hugo Sánchez, también hay orgullos en lo artístico y ese es uno de ellos. Es correcto, es correcto. Era una época en la cual en el mundo, y sobre todo en el mundo latinoamericano, se estilaba mucho esto. Había una banda muy famosa contemporánea de Timbiriche, esta en su caso española, Parchís, que fueron muy famosos a nivel mundial. Timbiriche lo fue también en todo México y Latinoamérica. Fueron un boom, lo siguen siendo, como dices, 35, 40 años después, se han reunido y llenan auditorios y estadios. Fue todo un fenómeno. Así es que fui muy afortunado de poder compartir con ellos escenario, aprender de ellos como persona. Hay grandes seres humanos y así fue la historia. Te voy a dejar de tarea que antes de eso yo ya había tenido alguna cosa de estas raras también, pero la dejo tarea para la próxima que nos toque juntarnos. Y en su momento la voy a postear en mis redes sociales, pero a ver si me ganas en averiguarla. Vamos a ver, tendría que buscar un montón y si yo... No está fácil. Vamos a ver, si lo consigo antes, te lo mando a ver si la cumplí o si hice bien la tarea. Muy bien, la pista, y ya cambiamos de tema, es que también tiene que ver con cuestiones musicales. Ok, bueno, estoy pensando dónde tengo que buscar esa idea. Bueno, Tato, pasamos ya a lo futbolístico, pasamos ya a tu carrera y escuchándote este paso que tuviste por el mundo artístico, quizás tenías ya claro desde el principio qué querías y
qué querías hacer con tu vida y a qué te querías dedicar. Es más, te metiste a una de las inferiores de los equipos, de los 4 grandes. Por ahí me tiraron palo, como dicen ustedes los mexicanos, que Tigres, yo dije que Tigres no era un grande, para mí es un equipo poderoso, pero los 4 grandes para mí son Pumas, Cruz Azul, América, Chivas. Eso lo hablamos otro día, si tú quieres. Entonces, eres Goya, te transformas en Goya, universidad, y debutas en Pumas. Tú estudiabas y practicabas también, jugabas en las inferiores. En México son sub 15, 17, sub 20 y el primer equipo. Sí, pero eso es hoy en día. En mi época se conocía de manera diferente, no habían estas categorías subs que tú les llamas, que es como hoy las conocemos, sino que había algo debajo del primer equipo que se llamaba reserva profesional, y detrás de ello había otra que se llamaba reserva amateur o algo así. No lo recuerdo mucho, son ya demasiados años, pero sí, yo llegué a los 15 años a Pumas, después de la experiencia musical que ya hablamos. Previo a eso, toda mi formación en escuela de fútbol, digámoslo así, yo desde los 5 años estuve en la escuela de fútbol del Club América. Pero antes de irme a incursionar en esa experiencia extraña en mi vida relacionada con el mundo artístico, estuve hasta los 12 años, 13 años, creo yo, 14, cuando me comprometí con este otro evento, jugando para las fuerzas básicas del Club América. Después de que termino esta etapa que ya comentamos y regreso al fútbol, mi padre tiene una decisión importante, que es, en vez de regresar a la América, ir a Pumas. ¿Por qué? Porque era una época en que América no debutaba tantos jugadores, estaba un poco más copado. En esa época me imagino que era la época del Ruso, de Sague, si estoy mal me corriges, esa época después de Reynoso, con los Tena, Alfredo Tena. Ellos son mayores que yo, pero sí, ellos ya jugaban en el primer equipo de América por la diferencia de edad que tenemos, pero por filosofía, América compraba, por supuesto que tenía algunos canteranos, pero compraba algunos de los mejores jugadores mexicanos de otros equipos y extranjeros, ¿no? Había un cupo mucho menor de extranjeros, mientras que Pumas era un equipo productor de jugadores de sus fuerzas básicas o llegados a ella, como fue mi caso y el de muchos otros, que además vendían jugadores, los ponían, los exponían en el primer equipo y después iban a otros lugares y hasta el extranjero, como es el caso de Hugo Sánchez, de Cuellar, de Negrete, que pudieron salir, ¿no? Y entonces mi padre decide que es mejor para mí ir a buscar oportunidad en Pumas, y creo que no se equivocó. Llegué a los 15 años, 16 años, 15 en Pumas. Al año siguiente, a los 16, me ofrecen firmar mi primer contrato profesional y así lo hice, y estuve desde los 16 hasta los 22 años con los Pumas, teniendo el gran honor, la gran suerte de ser campeón en el año que debuto, porque debuté hasta la temporada 90-91, en que somos campeones. Juego un año más en primera división, que es el 91-92, y después salgo de Pumas. Que te vas y empieza ya tu recorrido por varios equipos. Te vas a Rayados, tu primer equipo en la ciudad de Monterrey. Correcto, sí, mi primer traspaso es de Pumas a Rayados. En Rayados es el equipo en el que más tiempo jugué. Seguramente no he hecho la cuenta, pero en el que más partidos jugados tengo, porque fueron 4 años continuos. Jugamos otra final el año que yo llegué, desgraciadamente la perdimos contra Atlante. Normalmente tuvimos éxito calificando a liguillas, teniendo buenos campeonatos, pero sin lograr el campeonato. De hecho, hay por ahí un dato curioso de que si hubiéramos ganado esta final que te comparto, perdimos contra el Atlante,
sería el único campeonato de Rayados de Monterrey de torneo largo, porque hasta el año de 1996, coincidentemente el año que yo me voy de Rayados, eran torneos largos. A partir de entonces y hasta ahora son torneos cortos y Monterrey ha ganado mucho. Incluso había ganado un torneo antes de estos, de que se convirtieran los torneos largos en cortos, pero aquel torneo ganado por Monterrey coincidentemente fue un torneo corto porque fue previo al Mundial del 86 que se jugó en México y por lo tanto se le llamó Pro de 86. Redujeron el torneo precisamente por ser organizadores de la Copa del Mundo y Rayados ganó un torneo corto. Ese hubiera sido el único largo, no lo conseguimos y Rayados ha ganado muchos desde entonces, ¿no? Sí, con Rey Midas, como le dicen ustedes, que Vucetich, un Chupete Suazo, de Nigris. Tengo aquí un dato, ojo, no sé si es totalmente cierto. ¿Tú sabes cuántos partidos jugaste? Digo, porque En no total, sé si los... Ajá, en total en primera división. Sí, en primera división. Mira, creo que hay un problema en el sentido de que en México, en antaño, en mis épocas y antes de eso, no se llevaba la contabilidad total, exacto, general. Esto ha evolucionado como todo, como las redes sociales, ¿no? Y seguramente estoy más cerca de saber los partidos totales en primera división, que son alrededor de 400, pero esos son de liga. Habría Falta que Copa sumar. Porque en el momento había Copa. Claro, había Copa, había pre-Libertadores que se llamaba, había Libertadores, había campeón de campeones, había Interliga, que era otra cuestión relacionada con la llegada a Libertadores, y esos no creo que estén contabilizados. Si hoy en día, por ejemplo, lo mismo pasa con los goles. Si hoy en día tú dices cuántos juegos lleva Messi en su carrera, pues te va a arrojar una cantidad, vamos a decir, 1000 partidos. Y en esos 1000 partidos contabilizan Champions, Copa del Rey, Supercopas, Liga. Y en cambio, en México, en aquel entonces, no se hacía. Entonces, te digo, en Liga sé que estoy cerca de los 400. Seguramente sumando todos los otros campeonatos, la cantidad sube. Pero si tienes el dato, compártemelo. Según lo que tengo, son 436 en primera división y de los cuales sacan los minutos. Imagínate, 29.417 minutos y 54 goles. Ojo, según lo que me estás comentando, quizás solo son 54 en Liga. Correcto. En la Liga de México. Por ejemplo, anotaste un hat-trick en Libertadores. También anotaste a Vélez, si no me equivoco, en Libertadores con Morelia. Ya vamos a llegar por ese paso. Yo me preguntaba eso, si ustedes como exfutbolistas tienen sus datos o tienen sus, yo jugué tantos partidos, hice tantos goles con tantas camisetas, o al final tienen un vago recuerdo de los juegos que tenían. Eso es un dato importante y no sé por qué se me dio de compartirte y de preguntarte si lo tenías. Y te vas a Rayados y en Rayados estuviste desde el 92 al 96. Y de ahí pasaste por mucho equipo, quizás por los tres que en su momento estaban peleando. No sé si te recuerdas a principios del 2010, las finales Rayados-Santos. Tú pasaste por Santos, por Rayados, Tigres. Estos en su momento se decían, los del norte están sacando la cara por la liga. Te vas a Santos y después a Tigres. ¿Cómo es tu paso por estos dos equipos que son equipos importantes? Yo los considero importantes. No te preocupes, perdón. Los considero importantes. No grandes, pero sí son importantes. Santos, el Corona, el nuevo estadio, lindo. El Volcán, ni se diga. Por cierto, acabamos de ver la eliminación de Alianza de El Salvador en Tigres, en el Volcán, un gran partido. ¿Cómo fue tu paso por estos equipos del norte? Primero te contesto la pregunta rápidamente. Yo creo que hoy en día el jugador tiene más claro los datos, como te lo decía, porque lo tiene todo a la mano. En mi época no se acostumbraba y a mí recientemente me ha dado curiosidad, pero no tengo la cuenta. Por ejemplo, de los 50 y tantos goles que hablabas en Liga, tengo muy claro que hice 10 en Libertadores, entonces ya la suma se iría a 66 y después recuerdo
3 en Copa y luego habría que sumar todos los otros torneos de los que ya hablamos. Pero bueno, sí, como dices, después de salir de Rayados, te voy a contar algo que a lo mejor poca gente recuerda. Cuando dejo Rayados, tengo ahí un pequeño incidente en mi carrera que tiene que ver con que al salir de Rayados me quiere comprar el equipo de Veracruz, quiere comprar mis derechos federativos, cuando yo tenía un arreglo para irme a jugar a Atlante. Hay un conflicto, pero yo, ante los reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol, acato el ir a Veracruz. De hecho, me movilizo con todas mis propiedades, mi mujer, todavía no teníamos hijos, hago pretemporada con el equipo de Veracruz, pero al final de cuentas no llego a un arreglo porque hubo manejos turbios, equivocados, que me perjudicaban y yo no quise entrarle a esa situación. Y desgraciadamente el reglamento decía que si tú no te arreglabas con el club al que eras cedido, no podías regresar a tu club de procedencia y que tenías que parar un torneo. Tuve la gran fortuna de que, como ya te lo conté, comenzaron los torneos cortos, porque si no, de haberse mantenido los largos, el reglamento decía que tenías que parar un torneo, habría sido un año. En este caso, no lo modificaron y al ser un torneo corto, tuve que parar 6 meses y ahí me sumé a Cruz Azul después de Monterrey. En Cruz Azul estuve solamente un año, 2 torneos cortos, y después, como dices, fui a Santos, uno de los equipos que empezaba a crecer mucho, y finalmente a Tigres, como también ya mencionas, que empezaba a ser protagonista también. Así es que en ese periodo de mi carrera, 3 de los 4 equipos son norteños y le tengo mucho aprecio, mucho cariño a cada uno de ellos. Primero por el agradecimiento de creer en mí, de ofrecerme trabajo, y después porque aprendí mucho y porque viví experiencias importantes, algunas de éxito y otras de fracaso. Porque como todo en la vida. Como todo en la vida, sí. Con Santos nos fue bastante bien. Llegamos a disputar una semifinal contra Toluca, contra un Toluca de época, aquel con Ciña, Saturnino, todos ellos, dirigidos por Enrique Mesa. Y bueno, nos ganan la semifinal y no accedemos a jugar final. Yo no juego final con Santos, por lo tanto no soy campeón, pero nos va muy bien en ese periodo que tuve con Santos. No así con Tigres. Con Tigres estuve 2 torneos y desgraciadamente teniendo un verdadero equipazo, lo mismo que había sucedido con Cruz Azul unos años antes. No hubo armonía, no hubo buen manejo de las circunstancias, hubo muchos egos involucrados, más allá de la calidad, y no logramos los objetivos, ni en Cruz Azul, ni en Tigres logramos calificar, créeme, teniendo verdaderos trabucos, jugadores seleccionados nacionales de México y del extranjero, figuras renombradas que habían sido y serían también exitosos antes y posteriormente, pero que ahí no supimos poner al servicio del equipo esa capacidad. Y bueno, después de todo esto, después de dejar Tigres, termino yendo a Morelia.